Muy buenos días a todos. Hoy me encuentro en el 7º piso de nuestra institución. En Horizonte tenemos espacios muy agradables para tener ratos de tranquilidad. Y precisamente aquí, en esta hermosa vista, pensaba esa concepción de felicidad que hemos venido trabajando. La felicidad es un momento, este instante donde yo observo un hermoso panorama, una hermosa naturaleza, un hermoso espacio acá en Bogotá. ¿Es de momentos la felicidad o tiene mucho más que ver con ese largo plazo en nuestras vidas? Los invito a este nuevo capítulo de Horizonte, Educación y Hábitos, donde vamos a estar hablando nuevamente con la doctora Ana Patricia, nuestra coordinadora de bienestar. Bienvenidos. Es fundamental trabajar diferentes autores para tener unas posiciones claras y sobre todo fundamentadas. El día de hoy queremos hablar de dos concepciones que son bien interesantes también acerca de la felicidad. En primer lugar, definitivamente tengo que hablar de la felicidad desde la ingeniería, no solo porque soy ingeniera, sino porque también hay unas concepciones muy claras de análisis que a veces no solamente es lo cualitativo, sino también lo cuantitativo. Por eso, Doganita, bienvenida a este episodio el día de hoy. Gracias. Vamos a trabajar con dos concepciones y me gustaría, antes de darte la palabra, contarles acerca de el concepto de felicidad desde un ingeniero. Precisamente me gusta mucho pensarlo así porque de pronto no se tiene toda la estructura académica, sino simplemente el pensamiento desde la ingeniería, y es el caso de Mo Gaudat. Mo Gaudat es un ingeniero que ha tenido la ventaja de trabajar en grandes compañías, entre esas en diferentes empresas que han tenido desarrollo tecnológico a nivel mundial, y precisamente ha tenido la oportunidad de desarrollar proyectos creativos de innovación. Pero ¿qué es lo valioso? Primero, que Mo Gaudat es un ingeniero que tiene una historia de vida muy valiosa, un ser humano que ha tenido que luchar por diferentes situaciones, como creo todos hemos tenido que hacerlo. Precisamente, Doganita, te quiero contar que él tiene una experiencia de vida bien interesante, un profesional que tendría todo entre comillas, como uno lo podría decir, un excelente trabajo, una excelente familia, excelentes ingresos, y lo veníamos hablando ya, ¿no? El tema de pensar qué es la felicidad, si es el tener o qué significa. Y mira que este ingeniero tiene la situación difícil de pasar por perder a su hijo. Cuando uno piensa como padre de familia, pues creo que es bien difícil esta situación, ¿no? Y además, si se tiene la revisión un poco de estas connotaciones de manera más profunda, él vive una situación donde su hijo ingresa a un hospital solamente por una enfermedad que aparentemente es normal, que uno pensaría entra, sale y es algo muy sencillo. Sin embargo, un error de procedimiento médico hizo que su hijo falleciera. ¿Te imaginas ese dolor tan grande? No, increíble. Y creo que ahí empieza esa situación de él donde tiene que experimentar esas sensaciones que todos los seres humanos debemos experimentar: rabia, molestia contra el mundo, el preguntarse por qué su hijo. Él refiere en su libro, y aquí los invito a leer ese libro hermoso que tiene, que es Solve for Happy. Y es muy interesante leerlo porque allí cuenta toda esa historia, pero creo que lo valioso es que empieza a ver y a mostrar la felicidad desde otro punto de vista, porque se vive con estas emociones, pero también tiene un momento dado donde tiene que tomar una decisión, seguir con esa rabia, con esa molestia con el mundo, o simplemente dejar fluir. Y por supuesto empezar a ver esto no como el que se supere, porque es falso decir que superamos siempre la muerte de alguien a quien amamos tanto, pero sí el empezar a convivir con eso y empezar a entender que así esa persona no esté, siempre va a quedar ese legado que nos deja. En el libro que los invito a leer es muy hermoso como él habla de su hijo, como expresa precisamente todas esas bondades que él tiene, desde su
su alegría, ese sentido positivo con la vida. Incluso después de su muerte, él tiene una visión que, bueno, no les quiero contar más. Los invito a que lean el libro Solve for Happy. Es bien interesante y podemos sacar muchas ideas, pero a lo que quiero llegar es que en este mensaje que él promueve en este libro da el concepto de la felicidad y precisamente habla de lo que tiene que ver con eso que llamamos expectativas y nuestra realidad. De hecho, hay muchos elementos allí que se pueden tomar, como es el hecho de cuáles son nuestras expectativas, y lo hablábamos en el capítulo anterior, cómo son esas expectativas que percibimos y cómo es esa realidad que estamos viviendo. En su libro refiere precisamente que hay momentos de felicidad, momentos, esos pequeños instantes que nos pueden producir diferentes acciones o situaciones felicidad, pero realmente la felicidad se concibe como algo a largo plazo, algo que es una decisión de vida. Y quiero que refieran esto y lo miren porque es muy interesante. En su libro, el ingeniero Mo Gaudat plantea precisamente una fórmula de la felicidad que siempre está relacionada entre las expectativas y la realidad que cada uno de los seres humanos planteamos. De hecho, es cierto que no podemos manejar ciertas situaciones de la vida, como la muerte precisamente de su hijo, pero lo que sí es cierto es que es nuestra decisión cómo reaccionamos ante estas situaciones. Seguramente voy a volverles a hablar de este autor, pero quiero tener un concepto aquí que está muy enfocado desde la ingeniería, desde un análisis visto de una dinámica diferente. Pero miren que parte del mismo principio que hablábamos en la sesión anterior con el autor de este economista del que también hablamos, y es partir de esa parte humana, de ese índice de desarrollo humano que él hablaba, y creo que desde la ingeniería se puede hacer un análisis también bien importante de este proceso. Entonces, Toganita, ¿cómo te parece este ejercicio de pensar en una perspectiva desde la ingeniería y especialmente de este autor? Pues es supremamente interesante porque son varias las disciplinas, las áreas y los enfoques de conocimiento que hoy en día están abocados al tema de la felicidad, al tema de encontrar el verdadero sentido de vida de nosotros desde esa resignificación de las experiencias que podemos tener desde diferentes contextos. Entonces me parece supremamente interesante los aportes que se hacen, y desde aquí también quería sumarte, digamos, los aportes que se han hecho desde la psicología positiva. ¿Has escuchado hablar de la psicología positiva? No, y creo que siempre uno lo escucha, ¿no? Pero también quiero decirles que a veces uno, y desde a veces las perspectivas que tenemos los seres humanos, decimos como que psicología positiva, ¿será que sí? ¿Será que no? No siempre podemos estar tan positivos, no siempre todo es tan bueno, pero cuéntanos un poco acerca de la psicología positiva. Interesante, porque esto que tú mencionas, lo mencionan normalmente las personas con las que tenemos la oportunidad de conversar y enfocan lo positivo, la psicología, y dicen, no, pues entonces es que la vida es en colores, es la ausencia total de la enfermedad, de la dificultad, todo es bueno, todo, y resulta que no es así. Entonces, para entender un poco más de lo que habla y el enfoque de la psicología positiva, les quiero hablar de dos autores importantes. Uno de ellos pensaría que es su mayor expositor, precursor, y es el doctor Martin Seligman. El doctor Martin Seligman es un psiquiatra, fue presidente de la Asociación Americana de Psiquiatría y ha sido conocido por los libros que ha escrito acerca del optimismo, del carácter, de la felicidad, pero sobre todo por los estudios científicos que ha hecho a lo que se conoce en psicología como la desaprensión aprendida, la indefensión aprendida y la depresión. Y desde acá, entendiendo que la psicología y la psiquiatría, como ciencias que estudian el comportamiento humano, se han enfocado en entender la enfermedad, en estudiar la enfermedad y el por qué ésta se da, por qué se da la patología en la psique y en la conducta del ser humano,
pues él propone ampliar la expectativa, ampliar el espectro, entendiendo que hay un sinnúmero de factores que también impactan al ser humano de una manera positiva, que lo llevan a pensar y a vivir, a experimentar lo que es la felicidad y la conciencia plena, el bienestar. Entonces desde aquí surge este enfoque. Estos estudios se vinieron a dar a conocer aproximadamente hacia 1998, entonces por eso se dice que es un enfoque nuevo desde la ciencia y la investigación en el comportamiento humano. Y él, a partir de todos estos estudios, establece tres pilares, tres componentes fundamentales para la psicología positiva, que es aprender a ver las cosas de una manera diferente y tiene mucho que ver con todo lo que has mencionado. Entonces, en la psicología positiva, él propone tres componentes básicos. Uno son las emociones positivas, dos, los sesgos positivos y tres, las instituciones positivas. Y desde allí, con estos elementos, él genera un modelo que finalmente da piso a la teoría y al enfoque de la psicología positiva. Así que uno podría decir entonces que no es un enfoque pensado en la enfermedad, sino más bien un enfoque en la prevención, en cómo mis emociones actúan para lograr prevenir, ¿no? No llegar a la enfermedad. Exacto, lo has definido súper bien. Entonces desde acá el doctor Martin Seligman establece un modelo donde él agrupa 5 factores importantes del comportamiento, ¿sí? Y son el propósito, el logro, las relaciones positivas, las emociones y el resultado. Entonces, él empieza desde aquí a generar unas bases para decir, no todo es la enfermedad, también hay factores que permean el comportamiento y la visión de los seres humanos como personas, como individuos, y que pueden aportar a su bienestar, a estar felices, a su vida plena. Y en este modelo que se llama Pearman, él empieza a generar una serie de descriptores con los cuales nos va llevando a entender cómo la relación de estos conceptos pues nos van dando herramientas que podemos utilizar para nosotros generar desde allí una resignificación a lo que es la enfermedad, a lo que es la dificultad y a todos esos malos momentos que de alguna manera a veces también nos marcan en el actuar. Y es así como el doctor Seligman empieza, digamos, a generar y a dejar ya estandarizado este modelo como la base de su teoría, ¿sí? Sobre esta base se suman otros autores que son bien importantes y uno con el que estoy muy casada y les confieso lo admiro, los invito a que escuchen sus conferencias, es el filósofo, psicólogo, licenciado de la Universidad de Harvard, el doctor Tal Ben-Shahar. Él es doctor en el comportamiento organizacional y ha tomado varios factores del doctor Martin Seligman y sobre estos creó un Instituto de la Felicidad en Estados Unidos. Y el día de hoy en su instituto y en todo lo que él ha logrado estudiar, él considera que nosotros como seres humanos pues estamos muy permeados en nuestro ser por lo que no funciona, que era lo que tú mencionabas. Y eso que no funciona, él lo llama los sesgos negativos. Como por ejemplo lo que también mencionabas en el tema de la salud. ¿Por qué enfocarnos tanto en las terapias y en cómo curar la enfermedad, más no en prevenir la enfermedad? Entonces desde allí él toma elementos del modelo del doctor Seligman y crea otra teoría basada en un modelo donde él incorpora otros factores. Entonces este modelo ya se llama SPIR y en este modelo él incorpora el intelecto, el bienestar físico, obviamente mantiene lo que son las emociones, las relaciones positivas, pero también incorpora el tema de la espiritualidad. Entonces, la espiritualidad vista no desde la religión, sino desde poder identificar con una conciencia plena lo que es tu propósito de vida,
Y en el momento que tú logras identificarlo con una conciencia plena, y conciencia plena es saber que todo actuar va a tener una consecuencia, bien sea positiva o negativa, pero la va a tener, en el aquí y en el ahora, el hecho de poder llegar a realizar esas inferencias ya como persona, pues te lleva a resignificar momentos donde tú vas a decir, ok, con esta conciencia yo elijo, visualizo y adopto mi propósito de vida y asumo su resultado. Entonces es ahí cuando él toma la espiritualidad también como un factor importante del bienestar y de la felicidad en un ser humano. Bueno, creo que son muchos elementos que definitivamente hemos visto acá, diferentes autores. Tenemos que hacerlo muy breve porque no queremos dejar espacios tan amplios en estos capítulos, pero sí queremos invitarlos a que ustedes puedan leer acerca de esto. Quiero concluir, Doganita, con varios elementos bien importantes de todos estos autores. En primer lugar, entender y asumir esa realidad que todos vivimos, con sentimientos positivos, negativos, con situaciones difíciles, situaciones fáciles, pero que ahí está, una realidad en la que yo elijo cómo actuar, que creo que es un segundo aspecto que quiero dejar como conclusión. La elección es de uno, cada día, desde sus pensamientos, y mira que hay elementos que lo mencionas allí en los diferentes autores. ¿Cuál es tu propósito? Y quiero entrar aquí a mi tercera conclusión. ¿Cuál es ese propósito de vida que tienes en el que te desenvuelves? Y siempre lo digo, cada propósito es relevante, no importa si tú eres una ama de casa allí, porque tu propósito es muy valioso cuando estás educando a tus hijos, o no importa si eres el profesional que está en la oficina porque estás aportando a una sociedad para el desarrollo de un país. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son tus relaciones positivas? Mira que lo decías también. ¿Cuál es mi entorno? ¿Con quién me relaciono? Y es la última conclusión que les quiero dejar el día de hoy. Por supuesto, tendremos una última sesión donde trabajaremos con un último autor y entraremos ya al modelo de felicidad que maneja la Fundación Universitaria Horizonte. Esto es para referir que todos nuestros análisis, fundamentos son bien valiosos porque al final cada uno tiene la oportunidad de tomar la decisión y de estar enmarcado. Y por supuesto, no quiero terminar, Doganita, sin mencionar eso que has dicho, la espiritualidad. ¿Cómo nos alimentamos espiritualmente? Lo hemos hablado desde el comienzo. Nuestras dimensiones son varias, ¿cierto? Lo físico, lo relacional, pero también lo espiritual. Y más allá de las religiones, es cómo concebimos ese sentimiento interno, de si creemos en un Dios, de si en quién creemos y estamos aferrados desde esa espiritualidad. Entonces quiero agradecerte otra vez, Doganita, por acompañarnos en esta sesión. Y bueno, ¿cuál sería el último mensaje que le quieres dejar a todos después de que hemos hecho este recorrido de autores en felicidad? Bueno, la invitación es a que seamos felices, a que desde estos encuentros de saberes tomemos esos elementos que consideramos nos hacen mejores personas, mejores seres humanos y aportemos a ello. Aportemos a ello cada minuto, cada segundo, que cada encuentro con el otro sea un momento de verdad para crecer. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias. Ojalá estés viendo este programa, no importa en la mañana, en la tarde o en la noche. No olvides revisarlo y por supuesto, nuevamente te invitamos. Esta semana tenemos nuestro Horizonte Fest y tenemos nuestro taller de felicidad. Ingresa a la página www.unihorizonte.edu.co, inscríbete y puedes tener un curso de felicidad gratuito, tanto virtual como presencial. Así es de que los esperamos. Muchísimas gracias.